Bien, pues vamos a continuar con la segunda parte del trabajo que lleva como nombre Apropiación capitalista del feminismo, prácticas de consumo y de identidad. Bien, en esta parte vamos a dividirlo en 5 epígrafes, una parte más larga que la primera. En el primer epígrafe hablaremos sobre la transición que ocurre del estado de bienestar al capitalismo neoliberal, para mostrar un poco cómo es el contexto y cómo se genera el caldo de cultivo que transformará en gran parte al feminismo. Segunda parte, analizaremos la lógica del capitalismo, es decir, cómo es la forma en la que se desarrolla el capitalismo a través de prácticas de consumo y prácticas de identidad. Eh, en tercer lugar, hablaremos de la naturalización de la identidad mujer y la naturalización de la identidad trans en el contexto contemporáneo, en el feminismo y el movimiento LGTB, seguramente, que eso es lo que tenemos que ver, por la influencia del neoliberalismo en ellos. Y luego, en cuarto lugar, hablaremos de la forma en la que se producen las identidades naturalizadas, como por ejemplo hemos visto el caso de la mujer o la persona trans, hemos dicho en el índice. Y acá terminaremos la parte haciéndonos una pregunta sobre si es posible resistir a los regímenes de poder, volviendo otra vez a la pregunta inicial de nuestro trabajo. Bien, empezamos con la primera parte, con el primer epígrafe sobre el contexto de transición del estado de bienestar al neoliberalismo. Bien, afirmamos que el paso del capitalismo de estado de bienestar al neoliberalismo supuso una transformación profunda de las políticas económicas y sociales a nivel global. Mientras que el modelo anterior, el estado de bienestar, utilizaba la política para regular los mercados, Fraser afirma que en este caso son los mercados los que controlan la política. Así, en términos generales, podríamos decir que sus principales prácticas del neoliberalismo incluirán desde la privatización de servicios públicos, la desregularización del comercio, la flexibilización laboral, la poca gasto público, etcétera. Es una clara oposición a las intervenciones estatales que proponía Harry Dexter White y, y John Maynard Keynes en los tratados de Bretton Woods o en los modelos de estado de bienestar posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, estas transformaciones no obedecen únicamente, las transformaciones al neoliberalismo no refieren a razones ideológicas, sino principalmente a razones histórico-culturales, que van a ser principalmente las crisis económicas, las crisis económicas y las crisis ideológicas. Bien, entre el final de la Segunda Guerra Mundial y los años 70, Japón, Estados Unidos y la mayor parte de los países europeos consumían petróleo de manera masiva, especialmente el que procedía de Oriente Medio, que era abundante y barato. Vale, este modelo de consumo estaba estrechamente vinculado al dólar estadounidense, ya que el petróleo que vendía Oriente Medio se pagaba y se cotizaba en el dólar, en esta moneda. ¿Qué pasaba? Que mantenía a Estados Unidos como la primera potencia económica mundial. Sin embargo, a partir de los años 70, el crecimiento económico que ve Estados Unidos comenzó a estancarse y la inflación empezó a dispararse. En respuesta a esto, en 1971, el presidente Richard Nixon lo que hizo fue abandonar el acuerdo de Bretton Woods por el que el dólar limitaba su valor al patrón oro y empezó a imprimir más dinero. ¿Qué pasó? Que solucionó a corto plazo los problemas de liquidez del Estado, pero terminó por devaluar la moneda en la sociedad, básicamente. Esta devaluación redujo el valor real de los ingresos del país, de los países exportadores de petróleo. Claro, porque si el dólar vale menos en todo el mundo, también ganarán menos dinero los países exportadores, los que les vendían el petróleo a Estados Unidos, básicamente, incrementando la tensión muy fuerte entre Oriente Medio y Occidente en general, ¿no? ¿Qué ocurre? Que finalmente en 1973, el 16 de octubre de 1973, una asociación de países árabes, la OPEP, decidió como también estrategia, política, en el contexto de guerra entre Israel y Siria, la guerra de Yom Kippur, establecer la detención, o sea, detener la producción y la venta, es decir, hacer un embargo de petróleo a Estados Unidos y en general a Estados Unidos, que era aliado de Israel en ese momento, ¿no? ¿Qué ocurre? Que como consecuencia los precios de petróleo se dispararon muchísimo
provocando una grave crisis económica en los países occidentales, que dependían de este consumo energético pues muy barato procedente de Oriente Medio. Bueno, claro, esta crisis evidenció de alguna manera la dependencia económica que realmente en el fondo existe de una supuesta expoliación, de un expolio de Occidente hacia estos países, ¿no? Esta crisis de petróleo se repite en 1979, también viniendo de una, de una eh, de un contexto político diferente, en este caso la revolución de Irán por el ayatolá Khomeini. Bueno, además de estas crisis económicas muy importantes que favorecieron, como hemos visto, la desregularización del dólar o la ampliación de los mercados, la caída de la URSS fue muy importante a finales de los años 80, puesto que marcó de alguna manera el fin de ese horizonte emancipador socialista que muchos ciudadanos estadounidenses o ciudadanos del mundo podían observar, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el colapso de la URSS lo que ocurre es, o sea, supone una victoria simbólica para el capitalismo, ¿no? Ya no existe otro sistema mejor, sino que incluso la alternativa se cae por su propio peso. Entonces, ¿qué pasa? Que la globalización económica se aumenta. Rusia participa, los países comunistas entran dentro del sistema capitalista y facilitan la expansión del neoliberalismo de este nuevo sistema a nivel mundial. Porque, como digo, ya no existe de alguna manera esa presión por establecer intervenciones estatales en los países, puesto que ya no existe el horizonte de emancipación tan potente en las economías de occidentales. Bueno, esto es muy interesante. Antes de que el modelo neoliberal se expandiera a nivel global y principalmente en los países fundamentales como Reino Unido y Estados Unidos, se ensayaron sus medidas, las medidas neoliberales se ensayaron en estados coloniales de Sudamérica y de África, quienes fueron obligados, como dice Fraser, a desprenderse de sus activos, a abrir sus mercados y reducir drásticamente su gasto social. En concreto, este ensayo principal ocurrió en Chile, que fue el escenario más contundente del experimento neoliberal tras el golpe de Estado de Augusto Pinochet a Salvador Allende. Digamos que sirviéndose de alguna manera de las amistades que tenía en Estados Unidos, en Pinochet se establecieron medidas neoliberales, principalmente viniendo de la Universidad de Chicago, por ejemplo, del conocido Milton Friedman. Estas medidas incluyeron la privatización de industrias, la liberalización del mercado y una drástica reducción del gasto social. Este experimento fue, según los Chicago Boys, que es como se llamaban a los neoliberales de la Universidad de Chicago, fue un éxito, que ellos mismos llamaron el milagro de Chile. Sin embargo, se produjo, y esto es muy interesante, cómo el milagro de Chile realmente esconde en su núcleo una tragedia, básicamente, produjo un enorme aumento de las desigualdades sociales, ¿no? Ya que las privatizaciones realmente beneficiaron, en el fondo, a los aliados políticos. Al mismo tiempo, los salarios, en términos reales, pues perdieron un 40% de su valor, por ejemplo. O también las 4 familias más ricas de Chile, prácticamente en la actualidad, poseían el 20% de la riqueza en ese año. O sea, realmente no había tanta... La prosperidad afectaba a unos pocos. Bueno, una vez visto la viabilidad, supuesta viabilidad para los propios Chicago Boys y el neoliberalismo de este modelo, el neoliberalismo terminó de asentarse con la victoria electoral de Margaret Reagan en el Reino Unido y de Margaret Thatcher, perdón, y de Ronald Reagan en Estados Unidos. Bien, esto fue ya como la excusa perfecta para exportar este modelo al mundo. Durante los años 80, ambos adoptaron y promovieron estas ideas, marcando el inicio de un cambio global. Y voy a leer ahora el discurso de elegida, cuando fue elegida líder Margaret Thatcher en el 10 de octubre de 1975, porque es increíble cómo define lo que va a venir a continuación desde este lado, ¿no? Dice, algunos socialistas parecen creer que las personas deberían ser números en un estado computarizado. Nosotros creemos que deberían ser individuos. Todos somos diferentes. Nadie, gracias a Dios, es como cualquier otra persona, por mucho que los socialistas pretendan lo contrario. Creemos que todos tienen derecho a ser diferentes, pero para nosotros cada ser humano es igualmente importante. El derecho de un hombre a trabajar como desee para gastar lo que gana, en poseer propiedades y para tener el Estado como sirviente y no como amo, son parte de la herencia británica. Estos derechos son la esencia de una economía libre, y de esa libertad dependen todas nuestras otras libertades.
Bueno, en estos párrafos se ve claramente no solo el thatcherismo, sino un cambio discursivo que permite llevar adelante la revolución neoliberal con el respaldo de una grandísima parte de la población. Es un discurso quizá muy simple, ¿no? que maneja esta idea de la libertad como desarrollo del individuo. Ante cualquier persona no podría negarse a priori, ¿no? Incluso es defendido por aquellos que se vieron negativamente afectados por ello. Eh, y percibieron los cambios como positivos, ¿no? ¿Y esto por qué es? Porque Thatcher supo, por ejemplo, entrelazar conceptos y generar confusión, porque transformó la idea de la desigualdad económica, la desigualdad fáctica entre clases, que antes era visto como un problema a resolver por el estado del bienestar, en una cuestión de mera diferencia individual o de diversidad, ¿no? O también de responsabilidad individual. Si no quieres es porque no, si no lo haces es porque no quieres. Ya no se trata de que fuéramos desiguales porque un sistema de clases basado en la economía capitalista beneficiaba a unos y perjudicaba a otros. Ahora la desigualdad se presentaba como un derecho a ser diferentes y rebeldes frente a un socialismo que trataba de homogeneizarnos y uniformarnos. En el 81 Ronald Reagan consolidó esta visión, que también de alguna manera partía del macartismo, ¿no? De esta idea de la persecución al comunismo y a los enemigos de la patria y de la libertad, ¿no? Exaltando esta idea del sueño americano y del reconocimiento de las diferencias, ¿no? Bueno, a partir de este momento, el capitalismo dejó de verse como un sistema económico diferente para empezar a establecerse como, digamos, la realidad social, ¿no? Como para establecerse como el sentido común, que es lo que Mark Fisher llama el realismo capitalista. Esto es muy interesante. Dice, para Fisher, lo que caracteriza al realismo capitalista, este concepto, no es solo la extensión de la lógica capitalista al trabajo, la educación, la reproducción sexual o los afectos sociales, sino sobre todo, y esta es la clave, cita, el hecho de que su continuidad semiótica operaba una clausura de la imaginación. No había horizonte de sentido fuera del capitalismo mundial. Desde este capitalismo capitalista, la realidad social se resignifica. Como hemos dicho, la desigualdad es desarrollo individual. Las políticas redistributivas son atentados contra la libertad y posible socialismo, ¿no? Entonces, de alguna manera, ya no hay alternativa posible al capitalismo. Se considera la mejor opción e incluso la única. ¿Qué ocurre? Que este realismo capitalista afecta también al feminismo, por supuesto, y sufre una transformación. Se dio paso a nuevas líneas feministas que ya no poseían un carácter como en los años 60, radical, socialista y emancipador, como el que vimos en la primera parte de Kate Millett, sino que modifican sus objetivos en favor de el reconocimiento de las identidades y de la diversidad, que coincide exactamente con el discurso que hemos leído antes de Margaret Thatcher. Así, por ejemplo, Nancy Fraser descubre este proceso de transición de la siguiente manera. Dice Fraser, desde el comienzo se aceptó que lo que perjudica a las mujeres y a las minorías étnicas es la ausencia de modelos visibles que ocupen posiciones políticas influyentes, y que los estereotipos que difunden los medios, imbricados en la estructura misma de la lengua, sirven para reforzar francamente la supremacía de los hombres blancos. Para lograr progresos verdaderos, se consideraba necesario descolonizar la imaginación de ambos géneros. Por tanto, el feminismo terminó por adoptar argumentos característicos del neoliberalismo, como por ejemplo la exaltación de la diversidad, el emprendimiento personal, la defensa del empoderamiento y la responsabilidad individual, con temas muy polémicos como por ejemplo la pornografía, la prostitución, etc., ¿no? Bueno, como veremos más abajo, expresiones de este estilo, como puedes ser quien quieras ser o eres único, se hicieron comunes tanto en el marketing neoliberal como en el feminismo de los años 90, revelando una similitud en sus mensajes e incluso una posible alianza. Feministas, por ejemplo, características de esta transformación hacia el reconocimiento de la diversidad serían Lucy Garay, Julia Kristeva o Mary Daly, que insisten en esta idea de una identidad esencial de la mujer basada en el sexo biológico, llamado este feminismo el feminismo de la diferencia, ¿no? En el que no se pretende como desnaturalizar las identidades, sino justamente reforzarlas y entenderlas como que no tiene que adaptarse una a otra, el hombre a la mujer a una identidad masculina, sino que ambas son igual de válidas. Pero claro, esto es reivindicar la diferencia, ¿no? ¿Qué ocurre? Que bueno, vamos a pasar a la segunda parte. Para conocer
para proponer resistencias efectivas a este neoliberalismo, tenemos que conocer la lógica que opera dentro de él a la perfección, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la parte de definición y lógica del capitalismo, prácticas de consumo y de identidad. Vamos a empezar con una definición mínima del capitalismo. Para comprender esta lógica, la lógica que opera debajo del capitalismo, es necesario que lo definamos de alguna manera, ¿no? Entonces yo me he basado en el libro de Boltanski y Chiapello, El nuevo espíritu del capitalismo, que de alguna manera entiende que es un sistema económico basado en la exigencia de la acumulación ilimitada de capital mediante medios formalmente pacíficos. No se trata simplemente de acumular riqueza material, sino de un ciclo constante en el que el capital se transforma en producción para generar más capital. Así lo dice Boltanski-Chiapello, dice: la perpetua puesta en circulación del capital dentro del circuito económico tiene como objetivo extraer beneficios, es decir, incrementar el capital que será a su vez reinvertido de nuevo. Esto ya nos lo exponía Marx en el segundo libro de Capital, donde describe la circulación capitalista, a diferencia de la circulación simple, como el proceso en el que una suma inicial de dinero se transforma en mercancía, que tras venderse esta mercancía genera un incremento del dinero inicial convirtiéndose en capital, obteniendo esto que llama Marx, y que es el centro de su teoría, la plusvalía. Esta plusvalía es el núcleo del sistema capitalista, dirá Marx. Y en sus propias palabras afirma: el proceso inmediato de producción de capital es su proceso de trabajo y de valorización, proceso que tiene como resultado el producto, mercancía, y como motivo determinante la producción de plusvalía. Dado que la lógica capitalista se basa en la acumulación constante de este capital, es decir, de este beneficio o plusvalía sobre el dinero inicial, ¿qué ocurre? Pues que los capitalistas buscan continuamente perpetuar y expandir su posición mediante el control de privilegios, la consolidación de monopolios e incluso, en muchas ocasiones, la complicidad con el Estado para poder aumentar esta producción de capital, ¿no? Vale. Otra característica del capitalismo, además de la acumulación ilimitada de capital, es el régimen salarial. Marx afirma que el sistema capitalista se sostiene sobre una población que, al no tener acceso a los medios de producción, esto había que saber que es interesante, que no lo vamos a desarrollar aquí, pero Marx afirma que esto es históricamente una alianza del Estado con ciertas clases, ya incluso desde el feudalismo, que se afirma derechos de propiedad sobre los medios de producción. O sea que haya una población que no haya tenido acceso a los medios de producción no es de nuevo por responsabilidad individual, sino justamente por una alianza legal del propio Estado. Vale. Aunque el trabajador al no tener acceso a los medios de producción, se ve obligado a vender su fuerza de trabajo, perdiendo el control sobre el resultado de su esfuerzo. Aunque el trabajador es teóricamente libre, su necesidad de supervivencia lo somete a una relación desigual en la que su única opción es elegir entre distintas formas de explotación. Así, el capitalismo impone una dinámica en la que tanto trabajadores como capitalistas quedan atrapados, alienados. Los primeros, los trabajadores, están atrapados en una dinámica en la que, en una estructura de dependencia laboral, ¿no? Necesitan el salario para poder vivir. Y los segundos necesitan acumular capital incesantemente para seguir lo mismo, pero no reproduciendo ya, no para satisfacer sus necesidades, sino para seguir siendo capitalistas, ¿no? ¿Qué pasa? Que este sistema, dicen Boltanski y Chiapello, es un sistema alienante, que requiere de una ideología para legitimarlo, porque en sí mismo no tiene mucho sentido, ¿no? Porque mete al trabajador y al capitalista en una espiral continua de insatisfacción, prácticamente, ¿no? Y así definen Boltanski y Chiapello este espíritu del capitalismo, que es la ideología que necesita el propio capitalismo para justificarse y parecer el mejor sistema. ¿Y en qué consiste este espíritu del capitalismo? Así lo definen Boltanski y Chiapello. Dicen: el capitalismo necesita la ayuda de sus enemigos, de aquellos a quienes indigna y se oponen a él, para encontrar los puntos de apoyo morales que le faltan e incorporar dispositivos de justicia, elementos estos sin los cuales no dispondría de la menor pertinencia. Este espíritu, que absorbe a sus críticos, nos lleva a cuestionarnos, claro, si es posible transformar el capitalismo o si, por el contrario, todas las resistencias
terminan por ser finalmente asimiladas, fagocitadas dentro del mismo sistema. Bueno, la tesis que vamos a defender en este trabajo es que para que los movimientos sociales, entre ellos el feminismo, sean verdaderamente resistentes a este sistema alienante, deben escapar de la lógica que define esencialmente el capitalismo. Es decir, tienen que ser una resistencia efectiva, no algo de lo que el capitalismo pueda nutrirse. Esta lógica opera, vamos a desarrollarlo a partir de ahora, a través de dos prácticas, que son interdependientes y complementarias. Es decir, que cuando se activa una, se activará necesariamente la otra, y que funcionan a la vez. Son prácticas de consumo y prácticas de identidad. Como digo, ambas se refuerzan mutuamente y han sido clave en la integración del movimiento feminista dentro de la lógica capitalista. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Las prácticas de consumo, así en un resumen, podemos decir que transforman el dinero en mercancía y la mercancía en dinero, con plusvalía, impulsando la acumulación privada mediante el trabajo asalariado. Tanto los propietarios de los medios de producción como los trabajadores están inmersos en esta práctica de consumo. Los primeros buscan maximizar la plusvalía consumiendo capital, mientras que los segundos consumen y acumulan mercancías. En ambos casos, la acumulación se convierte en un imperativo, perpetuando una existencia alienante. Por otro lado, las prácticas de identidad permiten que la producción de mercancías vaya dirigida a sujetos con identidades diferenciadas que se realizan a través de lo que consumen, profundizando en la acumulación de capital y el consumo. ¿Qué ocurre? Y esto es muy interesante. Identidad y consumo no son procesos aislados, sino que se condicionan mutuamente. No hay consumo sin identidad, ni identidad sin consumo. Vamos a ver en detalle cada una de estas prácticas. Empezamos con las prácticas de consumo. Vamos a definir, entendemos por prácticas de consumo aquellas relaciones en las que existe un objeto de consumo y un sujeto consumidor. Para que esta relación sea posible, el objeto de consumo debe ser identificable y así poder satisfacer a un sujeto de consumo cuya identidad se va a alinear con el objeto. Jean Baudrillard define en la sociedad de consumo cómo los objetos de consumo ya no es que solamente tengan una función o una utilidad, un valor de uso, como diría Marx, una utilidad, sino que también tienen una identidad simbólica. Los objetos habrían dejado, por tanto, de ser como meros instrumentos para convertirse en portadores de significados que configuran la realidad social. Por ejemplo, la sociedad de consumo utiliza objetos para moldear las identidades, como decimos, ¿no? El automóvil, el coche, no sería solo un medio de transporte, sino también un símbolo de estatus, poder y prestigio. La autora Naomi Klein expresa en su obra No Logo cómo las empresas han pasado de vender productos a vender marcas, a las que se asocian valores e identidades específicos a sus artículos. Nike, por ejemplo, se vincula con la resistencia y la juventud rebelde, mientras que Benetton proyecta una imagen de diversidad cultural. Este es el fenómeno que llama Klein branding, y no solamente busca, como decimos, vender productos, sino construir discursos que produzcan a los consumidores y al conjunto de una sociedad dentro de nichos de mercado. Esto también afecta al feminismo y al movimiento LGTB, como lo dice la propia Naomi Klein, con ejemplos de Nike o del desodorante Sur Ultra Dry, ¿no? Dice la propia Klein. Dice, Nike también se dio cuenta de que las personas que consideraban pertenecer a grupos oprimidos constituían sectores del mercado ya hechos. Se agrega algún tópico al producto y listo. No solo es un producto más, sino también un aliado en su lucha. El desodorante Sur Ultra Dry, que a su vez nos hace callar a todos los que nos inclinamos al género, dice, hombre, mujer, ¿qué importa? Las prácticas de consumo se completan con la presencia del sujeto de consumo, quien debe ser, como hemos dicho, identificable en el mercado. O sea, el objeto tiene que ser identificable, el objeto y el sujeto tienen que ser ambos dos identificables. Ya estamos dando a entender que se han tenido que producir las prácticas de identidad. Como vemos, es un proceso que no va uno delante de otro, sino que ocurren a la vez, ¿no? Bueno, esta identidad, la del sujeto de consumo, se produce y refuerza, ¿cómo? Pues a partir del consumo de mercancías, apuntando al sentido de pertenencia a ciertas categorías. Entonces, en el tránsito del capitalismo del estado de bienestar al neoliberalismo, lo que vemos es una transformación en el núcleo del sujeto de consumo. Mientras que en los años 60 la figura canónica del consumidor era el padre de familia de clase media con su coche americano de gasolina,
yéndose de vacaciones a su segunda residencia en la playa, ese era el foco del consumo, la llegada de las políticas neoliberales expandió al sujeto de consumo, ¿no? Desregularizó, quitó los límites, pero para introducirlo al mercado, ¿bien? En esta nueva forma, cualquier individuo puede ser consumidor, es decir, todos los sujetos tienen un nicho de mercado adaptado a su identidad. Como señalan Boltanski y Chapello, el capitalismo supo aprender de sus críticas y eliminó aparentemente las restricciones al consumo, abriendo el mercado a la diversidad y a la diferencia. Así, en el neoliberalismo se profundiza aún más en la alienación de la acumulación, puesto que existir implica necesariamente consumir, identificarse a través del consumo y consumir desde una identidad. La práctica de consumo más alienante y más profunda que encontramos en la actualidad neoliberal es en la que el propio sujeto de consumo es al mismo tiempo objeto de consumo. Una identidad entre ambas. La figura característica es la figura del influencer, por ejemplo. Es una gran exponente. Puesto que digamos que el influencer, no representa otra mercancía más allá de su propia subjetividad o identidad personal. Esta dinámica, que es lo que ya se ha llamado marca personal, es tremendo. Esta dinámica, la del influencer, se ha intensificado en nuestra realidad, especialmente a partir de la pandemia del COVID-19, que digitalizó el mundo todavía más y nos transformó en lo que llama Paul Preciado telecuerpo. Todos somos telecuerpos, dice Preciado, en tanto que nuestra existencia es una fusión entre lo analógico y lo digital, intensificando la conexión entre sujeto de consumo y objeto de consumo. Quizá ya no solamente son los influencers los que son sujeto y objeto de consumo, sino que quizá nos acercamos todos a ser eso. Este telecuerpo constituye, dice Preciado, un nuevo sujeto prostético ultraconectado relacionado con las nuevas formas de consumo y el control farmacopornográfico. Dice, un nuevo sujeto prostético ultraconectado relacionado con las nuevas formas de consumo y control farmacopornográfico y de biovigilancia que dominan la sociedad contemporánea. El telecuerpo habla por WhatsApp, usa cascos inalámbricos por Bluetooth, se informa por TikTok, compra por Amazon, vende por Wallapop, sube stories a Instagram, se masturba con Internet, cambia su cara con filtros, modifica su cuerpo con retoques en PixArt, mira la cara del jefe por Zoom, se atrae con el cuerpo del chico en Tinder, etc. Preciado señala esta íntima conexión entre sujeto y objeto de consumo que termina por asentar la alienación capitalista en nuestra realidad. Y así lo dice Preciado. El telecuerpo es al mismo tiempo el consumidor y el producto, el cliente y el proveedor, la mercancía y el comprador. Sin embargo, el mismo Preciado observa al mismo tiempo un espacio de resistencia en los nuevos cuerpos digitales desde el que llevar a cabo prácticas emancipadoras. Dice Preciado, aunque el telecuerpo es objeto de la informática, de la dominación y la vigilancia social, también puede convertirse en un posible sujeto de desobediencia cibernética y eventualmente de emancipación digital. La resistencia podría consistir, quizá, en saturar las relaciones comerciales, saturar los mercados y las redes sociales con sujetos no apelables y objetos no identificables. Es decir, llevar a cabo una desnaturalización masiva de los elementos que intervienen en las relaciones de consumo para implosionar la lógica capitalista desde dentro. Profundizaremos en las prácticas de libertad y emancipación en la parte 4 del mismo trabajo. Sigamos con el siguiente epígrafe, que va a mostrar la segunda de las prácticas de la lógica capitalista, que es las prácticas de identidad, que como vemos está muy relacionada con las prácticas de consumo. Entendemos por prácticas de identidad aquellas heredadas de los discursos científicos y filosóficos construidas durante la modernidad, como la taxonomía, la enciclopedia o la categorización clínica. Ya en el siglo XVIII, Carl Linneo consideraba en su obra Systema Naturae que la biología era ante todo taxonomía, clasificar y nombrar organismos, los cuales concebía como creaciones inalteradas de Dios desde su origen. Bueno, las prácticas de identidad también se aplicaron a la categorización psicológica de la salud y la enfermedad.
justificando la creación de instituciones disciplinarias como el hospital, el manicomio o la prisión. Es decir, para establecer una diferenciación entre identidades se hizo tanto desde la biología como desde la psicología, ¿no? Esto lo trata Foucault en Vigilar y Castigar. Bien, la normalidad y la monstruosidad surgieron como categorías identitarias que regulaban prácticas sexuales, higiene personal, actitudes y formas de pensamiento. Estas prácticas de identidad fueron trasladadas del ámbito científico-clínico también a la social y político, sirviendo tanto a ideologías conservadoras, o sea que también las propias ideologías conservadoras se nutrieron de esto, como a movimientos emancipatorios, ¿vale? Construyendo identidades naturalizadas, como por ejemplo la nación, la raza, el sexo, la clase, etc. El capitalismo ha utilizado estas prácticas de identidad para consolidar la idea de un sujeto identificable al que los objetos de consumo pueden dirigirse. Si bien estas prácticas ya operaban desde el capitalismo en el estado de bienestar, con la llegada del neoliberalismo en los años 80 se expandieron y multiplicaron, afectando a todas las capas de la sociedad. La diversidad promovida por el feminismo y el movimiento LGTB fue realmente incorporada estratégicamente en el mercado, pues vio en ella, en la diversidad, una oportunidad para obtener rédito económico con prácticas de consumo y terminar de asentar esta lógica capitalista. Martín de Gracia, siguiendo a Alain Badiou y Teodoro Adorno, sostiene que el neoliberalismo ha convertido el pluralismo y la diversidad en herramientas de integración superficial que, lejos de desafiar el sistema, lo terminan por reforzar. Así, las identidades diversas han sido despojadas de su capacidad emancipatoria, pues han logrado convertirse en categorías controlables y comerciables. Una de las estrategias clave que utiliza el neoliberalismo en las prácticas de identidad es el marketing. Entonces, como expuso Edward Bernays, que era sobrino de Sigmund Freud y el padre de la disciplina del marketing en los años 20 en Estados Unidos, el marketing consiste en la modificación de los afectos a través de aludiendo a la identidad del sujeto de consumo. De hecho, así lo dice el propio Bernays en su obra Propaganda. Dice: la manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizados de las masas es un elemento de importancia en la sociedad democrática. Bernays teorizó sobre el proceso de mercantilización de las identidades que más tarde pondría en práctica el neoliberalismo, incluyendo a la diversidad en el mercado. Uno de los primeros ejemplos de esta técnica fue el anuncio en 1929 de American Tobacco Company, que logró integrar a las mujeres en la venta de tabaco, que estaba muy mal visto en esos años. En la actualidad, el marketing hegemónico ha logrado apropiarse de las consignas feministas empoderadoras. Esta es la clave, realmente, para naturalizar la identidad femenina y así potenciar las prácticas de consumo. O sea, que vemos la relación, ¿no?, que existe. El marketing refuerza las prácticas identitarias, herederas de la modernidad, y reproduce el consumo. Entonces, ¿qué ocurre? Que, como hemos dicho antes, ¿no?, reconocer y valorar la diversidad se convierte en una estrategia que, pretendiendo ser inclusiva, pues realmente es normalizadora y aprovechable por las grandes empresas, ¿no? Así, por ejemplo, lo dice Naomi Klein, siguiendo a Naomi Klein, dice: la respuesta que provocó la política de la identidad logró ocultarnos el hecho de que las empresas, los responsables de los medios de comunicación y los productores de cultura popular aceptaban con gran rapidez muchas de nuestras exigencias de representación, aunque quizá no por las razones que nosotros esperábamos. Si me piden que señale el momento en que se produjo este cambio de actitud, diría que fue en agosto de 1992, en medio de la crisis de las marcas, que culminó en el Viernes de Marlboro. Fue entonces cuando descubrimos que nuestros enemigos jurados del mundo normal, que nosotros creíamos que era un cuerpo monolítico exterior a nuestros espacios universitarios, no nos temían ni nos odiaban, sino que en realidad nos encontraban interesantes. Así, durante la década de los años 90 y 2000, que de alguna manera es el auge máximo del neoliberalismo mundial, se evidenció una transición hacia estrategias de marketing que incorporaban identidades y nichos de mercados específicos, que anteriormente habían sido dejados al margen del mercado, como mujeres, homosexuales, personas trans, racializados, construyéndose nuevos nichos de mercado alrededor de estas identidades. Vemos, por tanto, la relación entre prácticas de identidad y prácticas de consumo. Esta transición
la de la explosión de la expansión del sujeto de consumo y de la identidad, por tanto, reflejó la adaptación del neoliberalismo a las demandas de la diversidad que generaba el discurso feminista, ¿no? De hecho, concretamente señalamos que entre 1995 y el año 2000 comenzó la expansión masiva de la publicidad digital, con una inversión aproximadamente unos 8.200 millones de dólares. Y además también surgió en esos años las primeras redes sociales, YouTube y Twitter en 2006, Facebook en 2007, sentando las bases para el marketing ya no solamente de anuncios como el del tabaco, ¿no? Sino marketing social, marketing viral. ¿Y esto qué ocurre? Pues vamos a ver datos, porque dice la presencia de personajes LGTB en la televisión pasó de un pequeño número de representaciones marginales en los años 80, inicios del neoliberalismo, a una mucho mayor inclusión en los años 90 y 2000, como por ejemplo con series Will & Grace, Queer as Folk, que lograron popularizar estas representaciones. La asociación GLAAD, fundada en 1985, se dedica a medir el impacto de las representaciones de personas LGTB en los medios de comunicación. Y esta asociación indicó que en 2019 la representación de personajes LGTB en la televisión estadounidense alcanzó un récord de un 10,2% de personajes principales en series de prime time, en contraste con el 2% que había en los años 90. En 2001, la misma asociación GLAAD determinó que, esta cita, el 90% de la industria considera que es muy importante incluir a la comunidad LGTB en la publicidad. Además, ha habido un aumento del 80% en la percepción dentro de la industria de que la comunidad LGTB es muy importante para sus negocios. Según otro informe, el informe de marketing de Statista, el año 2020, señala que el gasto en publicidad personalizada basada en intereses e identidades de género, intereses e identidades como el género, etnia u orientación sexual, se multiplicó por 3 desde el 2010 al 2020, alcanzando cifras de miles de millones de dólares anuales y representando más del, atención, 63% de la publicidad digital en 2020. O sea que más de la mitad de la publicidad digital va dirigida hacia el refuerzo del consumo a través de las prácticas de la identidad. En 2018, un estudio de la Agrupación de Defensa de los Derechos LGTB, la asociación NGLCC, mostró que los consumidores identificados con dicha comunidad, con la comunidad LGTB, generaron un poder adquisitivo en las empresas de más de $1 billón en Estados Unidos, convirtiéndose, como vemos, en un mercado prioritario para muchas marcas. Volvemos, por ejemplo, a Klein, ¿no? Dice, las identidades sexuales y raciales por las que luchábamos fueron reemplazadas por estrategias de contenido de marca y de marketing sectorial. Si lo que queríamos era la diversidad, parecían decir las marcas, eso era exactamente lo que pensaban darnos. Otros ejemplos de esta mercantilización de la diversidad son muchísimos. Podría ser, por ejemplo, la campaña Real Beauty de Dove, ¿no? Que promueve la diversidad corporal mientras comercializa productos de belleza. O Drive Crazy de Nike, que vincula la rebeldía femenina con el consumo de indumentaria deportiva. O Like a Girl de Always, del 2014, que transforma un insulto en una marca de higiene femenina. O Sorry Not Sorry de Pantene en 2014, Sisa Lady de H&M 2016, My Skin My Way de Gillette Venus 2019, o por ejemplo incluso el vaso púrpura de Starbucks en el Día Internacional de la Mujer. Bueno, con todo podemos comprender que dar visibilidad, se ve, ¿no?, clarísimamente el uso de las identidades como legitimación de la lógica capitalista. Sin embargo, nosotros podemos ver que dar visibilidad en medios públicos como la televisión, el cine, las instituciones políticas o ciertos trabajos, es cierto que puede ayudar a visibilizar a las personas excluidas y favorecer que se rompan estereotipos negativos. Sin embargo, esto no está consiguiendo una mayor aceptación de estos colectivos por parte de la sociedad. De hecho, aquí se puede ver el análisis que hemos hecho antes de las agresiones a la comunidad LGTB en la parte 1. Vale, cambiamos de tercio una vez analizado la lógica capitalista a través de las prácticas de consumo y las prácticas de identidad y cómo ha consistido claramente en una expansión de esta lógica, la absorción de los mercados de la diversidad, del feminismo, del movimiento LGTB. Vamos a concretar, además,
cómo se desarrolla esto en la disciplina más filosófica dentro del feminismo y del movimiento LGTB, ¿no? De esta naturalización de la identidad en el feminismo y en el movimiento. Bueno, recordemos que la tesis de este trabajo es explorar las formas de resistencia al capitalismo que aliena la existencia de los individuos desde sus prácticas de consumo e identidad. Para poder plantear prácticas de emancipación concretas y resistentes, tendremos que señalar cuáles no lo son en el seno del movimiento feminista y de los movimientos emancipatorios, y que por tanto han terminado por reproducir lo que querían transformar. O sea, ¿qué es lo que no hay que hacer? ¿No? ¿Por qué ha llegado a pasar todo esto? Nos referimos a las prácticas de naturalización de la identidad que se realizan, incluso actualmente, desde dentro del feminismo TERF y el movimiento LGTB. Paul Preciado lo expresa muy precisamente de esta manera. Dice: las políticas de emancipación se caracterizan por haberse estructurado de acuerdo con la lógica de la identidad. Los principales movimientos de expansión del horizonte democrático se han constituido en torno a posiciones binarias que han acabado renaturalizando los sujetos políticos de la lucha y creando exclusión. Y yo añadiría, y creando consumo. El feminismo para las mujeres heterosexuales y blancas, por no decir homófobas, transfobas y racistas, las políticas LGTB para los homosexuales y sobre todo blancos y de clase media, y solo en menor medida para las lesbianas, las personas trans y bisexuales, las políticas antirracistas para los racializados. O sea que se han construido identidades naturales que ponen todo esto en marcha desde el propio movimiento, desde el propio movimiento. No es que ya el capitalismo se haya nutrido, ¿no? O sea, perdón, haya producido la identidad, sino que es que el propio movimiento la ha producido. Bueno, atendamos por tanto a la naturalización de la identidad mujer por parte del feminismo TERF. Bueno, ¿qué es el feminismo TERF? Antes de nada, el feminismo TERF es un acrónimo del término inglés Trans Exclusionary Radical Feminist, o feminismo radical trans excluyente, que refleja digamos, una tendencia dentro del movimiento feminista de segunda ola, el feminismo radical, que asume la definición normativa de lo que es una mujer en base a una realidad material objetiva e independiente de todo discurso. Así, una mujer sería un individuo de la especie humana con cromosomas XX, con una posibilidad de menstruar y tener un útero reproductivo, por la que ha sido históricamente relegada a posiciones políticas, económicas y sociales de dependencia, sumisión y violencia. Al contrario, una mujer trans es entendida como un hombre que, tras una serie de modificaciones de género u operaciones quirúrgicas, es considerado, según su grado de passing, una mujer, por los cánones con los que normalmente se define a una mujer. Para el feminismo TERF, una mujer trans no es una mujer, al no tener los cromosomas XX, no tener posibilidad de menstruar y no tener un útero reproductivo, por lo que no habría sufrido la opresión o violencia política, económica y social al haber sido socializado como hombre. El feminismo TERF tiene una clara raíz ilustrada, puesto que asume la existencia natural de un sujeto político, ¿cuál? Las mujeres, definido en torno a una realidad biológica objetiva sobre la que ha ocurrido la opresión histórica. Este feminismo rechaza la muerte total del sujeto que se propone desde las filosofías posmodernas, ya que sitúan la experiencia subjetiva de la conciencia feminista como el centro de la emancipación, ¿no? Ahora veremos esta concienciación feminista. Dice, la existencia de una conciencia feminista histórica es crucial, ya que requiere de un sujeto mujer que es capaz de reflexionar sobre su opresión y luchar por su emancipación. Esta es la lógica del feminismo político, de segunda ola, radical o como queramos, ¿no? Esta lógica de un sujeto biológico existente que reflexiona sobre su existencia y sobre su heterodesignación, como dice Celia Moros, y busca la emancipación. ¿Cómo se emancipa? ¿No? Pues una de las reivindicaciones clásicas de este feminismo TERF, que ya vimos en la primera parte, es la abolición del género. Así lo define Kate Millett el género en la política sexual. Dice, la estructura de la personalidad conforme a la categoría sexual. Con la intención, la definición de género tiene como intención diferenciar género de sexo. Es decir, género como lo socialmente construido de sexo, como lo natural, biológico, innato. Así, el género es el sistema de organización social, lo culturalmente realizado, construido, que tiene como esencia dominar y controlar a las mujeres, a ese sexo, ¿no? Según esta interpretación, el género es una forma de encasillar la personalidad, limitar la libertad
y por tanto crear un sistema de dominación por tener un sexo biológico determinado, ¿no? El género sería también ese conjunto de actitudes femeninas o actitudes masculinas que se exigen a los cuerpos hembra y que terminan de alguna manera por reproducir la dominación sobre ellas, ¿no? Realizar las tareas del hogar, cuidar de los hijos, mostrar su sensibilidad, no tener fuerza, no ser habilidosas para las matemáticas, la carpintería, la mecánica, sí serlo para los cuidados, la atención y la empatía, pintarse las uñas, llevar falda, el pelo largo, trenzas o maquillarse, no exponer demasiado su sexualidad, ni demasiado poco, depilarse, saber callar cuando hay que hacerlo, no hacer demasiado ruido, no tener responsabilidad política, independencia económica, ni conocimiento sobre su cuerpo, y un largo etcétera que completaría una vasta lista de normas de género. Cabe decir que el género también se aplica a los hombres, a los sexos hombres. Pero, ¿qué pasa? Que los comportamientos de género asignados a su sexo serían más bien, por el patriarcado, que es el que reparte los papeles, serían más bien comportamientos empoderantes, ¿no? Y relacionados con la independencia económica, la responsabilidad política, la fuerza o la tenacidad. El feminismo radical lo que proponía era la abolición del género, que consistía en desnaturalizar dichas actitudes del sexo, ¿no? Asumir que no es de mujeres llevar falda, no es de mujeres llevar el pelo largo, ser sensible o hacer las tareas del hogar. Es decir, que ser mujeres puede ser mostrar actitudes empoderantes, de responsabilidad política, de decisión sobre la sexualidad o de la maternidad. No obstante, las feministas radicales tenían muy claro que la abolición del género no implicaba la abolición del sexo. El sexo se deja igual, puesto que es una realidad biológica existente, ¿no? Un esquema cromosómico y un dimorfismo corporal obvio. Bueno, en oposición a este relato, al relato del feminismo TERF, aparecen las críticas de la teoría queer, que nos van a mostrar esta naturalización de la identidad mujer en el seno del feminismo, que bautizaron al feminismo de segunda ola como TERF. Para la teoría queer, asumir la existencia de mujeres naturales implica necesariamente negar a todas aquellas que no sean naturales, es decir, a las mujeres trans. Pretender definir a las mujeres únicamente por sus funciones reproductivas, por todo esto que hemos dicho, sería tan reductor como definir la existencia del cuerpo de los negros, el cuerpo racializado, solo con referencia a la economía de la plantación, es decir, a aquello a lo que se le excluye. De hecho, nosotros ya indicamos que el sujeto que vaya a surgir para la emancipación tiene que ser un sujeto que no se defina por aquello que le oprime, sino por aquello desde lo que se emancipa, ¿no? Otra crítica fundamental que elaboró la teoría queer hacia el feminismo TERF viene de la mano de la obra El género en disputa de Judith Butler, en 1990, es fundamental. ¿Qué hizo Butler? Extender la noción de género también al sexo. Es decir, el sexo también sería género, ¿no? Butler asumió que las supuestas realidades objetivas, naturales y materiales, es decir, el sexo, también era el efecto de un discurso hegemónico aún más opresivo todavía y más originario, el binarismo sexual. Para la teoría queer, desde Butler hasta Preciado, el sexo es también género. Así lo afirma la propia Butler. Dice: el sexo ya no se puede considerar una verdad interior de disposiciones e identidad. Se argumentará que es una significación performativamente realizada y que, al desembarazarse de su interioridad y superficie naturalizada, puede provocar la proliferación paródica y la interacción subversiva de significados de género. Cuidado, no se trata solo de que llevar falda, cuidar de los niños o ser sensibles no sea de mujeres, como dice el feminismo radical, sino que es que tener vagina, útero o cromosomas XX tampoco es de mujeres, porque la categoría mujer es una ficción política vacía, que ha sido llenada de significado desde el discurso hegemónico del binarismo sexual. Más allá de las prescripciones de género incrustadas en el binarismo, estas que hemos dicho, ser mujer no es nada naturalmente. De esta forma, ser mujer, más que tener unos rasgos objetivos, prediscursivos, es decir, naturales e independientes de cualquier interpretación, es una realidad performativa, es decir, un conjunto de formas de hablar o actuar que no tienen una referencia a una esencia femenina genuina. La identidad mujer es imitación sin origen, es decir, performatividad y nada más.
el feminismo TERF realmente funciona como un instrumento de normalización y de control político, puesto que reduce su sujeto a las mujeres, produciendo lo que dice estar realmente representando, produce al sujeto de mujeres. En este sentido, Preciado expone que el feminismo TERF casi que opera igual que el patriarcado, ¿no? Dice, comparte con el patriarcado la definición naturalista de la masculinidad y la feminidad y el rechazo visceral de las prácticas de transición de género, de las posiciones no binarias. En este sentido, el sujeto del feminismo no tendría que ser la mujer, venimos a decir aquí, porque, puesto que esto solamente lleva a la reproducción de las prácticas de la identidad y de las prácticas de consumo y a la activación de la lógica capitalista. Tendrían que ser los cuerpos vivos. Y el proyecto de emancipación no tendría que ser abolir el patriarcado, sino producir subjetividades alternativas y emancipatorias. Para Butler y Preciado, más que un patriarcado universal que oprime a las mujeres, fijémonos, patriarcado universal que oprime a las mujeres, lo que existen son tecnologías políticas y sociales y médicas que son apropiadas por ciertos colectivos para definir a cuerpos vivos y producirlos como subjetividades, sexuadas, racializadas, con una orientación, etcétera, ¿no? Hombres, mujeres, homosexuales, heterosexuales, normales, perversos, como si fueran identidades naturales. Dice así Preciado, el feminismo ya no es solo insuficiente, cuidado, sino que se termina por convertir en una ideología de diferencia sexual naturalista. Se ha vuelto un freno para los procesos de transformación radical. Este tipo de feminismo, que considera la existencia de una identidad natural excluyente de lo que es ser mujer, es en el fondo una práctica de la identidad, que, como mencionamos más arriba, activará necesariamente las prácticas de consumo y pondrá en marcha la lógica capitalista. Sigamos. Vamos a atender a la naturalización de la identidad trans en el movimiento LGTB esencialista. Además del feminismo TERF, encontramos en el movimiento LGTB una naturalización de las identidades trans, gay, lesbiana, etc. Se asume, dentro del colectivo, la idea de que se nace trans o que ser homosexual es una identidad y no meramente una práctica sexual. En concreto, se admite que existen ciertos condicionamientos naturales y objetivos que determinan la identidad de género o la orientación sexual, solo que no se conocen muy bien todavía, y construyen la subjetividad de dichos individuos y perpetúan las prácticas de identidad. El concepto de género va a sufrir una transformación en el movimiento LGTB a partir de los años 90. Ya no va a ser considerado ni como sistema de dominación sobre las mujeres, ni como formas de comportarse de los mismos, como era para el feminismo de segunda ola, sino más bien que va a ser algo así como la verdad íntima desde la que vivimos y nos identificamos con la sexualidad. La narrativa más común dentro del movimiento LGTB es el discurso del cuerpo equivocado, por el que la persona percibe que algo en su cuerpo no está bien, no se corresponde con la identidad de género que siente, ¿no? Y logra tomar conciencia de su propia y verdadera identidad de género vivida y finalmente decide si transicionar o no. Esto es lo que expone Miquel Misé en su libro A la conquista del cuerpo equivocado. No dice que él sea así, sino que así es como funciona dentro del colectivo. Tras una larga existencia viviendo bajo la apariencia de un cuerpo equivocado, que impide ver quién soy realmente, por fin he podido acceder a mi propia identidad. Aunque este sea mi cuerpo, aunque este sea mi cuerpo, yo sé que en verdad soy una mujer. Es increíble porque sigue existiendo la práctica de la identidad, solo que subjetivizada, psicologizada, internalizada, ¿no? Vamos a ver un ejemplo muy concreto en el programa de 4 en Callejeros, Formas de Amar, que fue emitido el 27 de enero de 2025. Aparecen diferentes testimonios de personas del colectivo LGTB. Por ejemplo, Lucía cuenta su experiencia de cómo supo que era una mujer trans. Y es que de pequeña sabía que algo estaba mal en mí, dice. Para Reyes pedía Barbies y no me identificaba con lo que es una mujer. Por otro lado, una persona de género fluido dice: si yo un día me siento mujer, me voy a poner un vestido y no tengo reparo en hacerlo. Como se ve, estas formas de vida, trans o no binaria, o queer,
no cuestionan para nada las identidades naturales, hombre, mujer, homosexual, heterosexual, sino que más bien las dejan intactas y terminan por perpetuar los estereotipos de género. Si un individuo cree haber accedido a su identidad verdadera, no estaría sino relacionando la esencia de ser mujer, está relacionando la esencia de ser mujer con las normas de género hegemónico, ¿no? Reproduciendo de esta manera la matriz binaria normativa. Es decir, creyéndose haberse encontrado a sí mismo, ha conocido las exigencias culturales que marcan qué debe ser una mujer. Porque si ser mujer es ponerse falda, entonces es de mujer ponerse falda, reproduciendo los estereotipos patriarcales. Creyendo haber accedido a su ser, ha caído en la espiral del deber ser dirigido por el discurso de género hegemónico. Entonces, las prácticas de identidad en el movimiento LGTB han sido desplazadas desde el sexo reproductivo, localizado en los genitales, hacia el sexo percibido o sentido en el interior. Pero es un desplazamiento de lugar. Ya está. Este desplazamiento no desnaturaliza la identidad, sino que sigue reproduciendo la existencia de una identidad natural, que aparece y se revela como verdadera, solo que en otro lugar distinto del cuerpo. Ya no en el genital, sino en el interior. Y es cada vez más difícil de probar porque es subjetiva, es individual. Preciado indica que en el seno del movimiento LGTB se está asentando esta tendencia esencialista, que lejos de resultar antagónicos con las prácticas de libertad, dice, está surgiendo entre algunos jóvenes autores trans un nuevo esencialismo conservador, según el cual la transidentidad es una condición que puede y debe ser normalizada socialmente y que no debe implicar ninguna crítica del sistema hegemónico heterosexual y binario. Identidad trans. Hay personas trans, por ejemplo, que afirman haber nacido encerrados en el cuerpo del sexo contrario y que, cita, creen que los dispositivos técnicos puestos al servicio por la medicina contemporáneas no son sino una forma de desvelar su auténtico y verdadero sexo. Otros transexuales afirman su condición genderqueer de desviados de género y rechazan las asignaciones de hombre y mujer como imposiciones normativas. ¿Qué ocurre? Que como el marketing digital del neoliberalismo está mucho más interesado en promocionar la identidad natural trans, se nace trans, tú realmente eres un hombre, porque eso deja intacto las prácticas de la identidad y se puede comercializar con una persona trans. Una persona trans no es un enemigo del consumo, de hecho es un nicho más del consumo, como hemos visto. Se ha multiplicado, ¿no? Forma parte del consumo, no representa ningún tipo de emancipación, ningún tipo de resistencia a nada. O sea, es una identidad igual que el hombre, fin. Luego veremos que sí que tiene algo diferente, ¿no? Pero bueno. Podemos encontrar ejemplos de la identidad trans esencialista en las leyes, la prensa, el sistema educativo o en asociaciones de familias trans, como por ejemplo Chrysalis o Nathan. La ley trans, conocida en España, de 2023, afirma lo siguiente sobre la identidad sexual. Dice, la identidad sexual es la vivencia interna e individual del sexo, tal y como cada persona la siente y autodefine, pudiendo no corresponder con el sexo asignado al nacer. Esta definición asume que existe una sexualidad verdadera, o sea, que existe una identidad sexual, independiente de los discursos y que puede ser conocida y revelada por la propia vivencia subjetiva. Sin embargo, los casos más paradigmáticos, además de esta ley, de las leyes, ¿no? Son las de la identidad transesencialista, son las infancias trans, donde niños o niñas de muy temprana edad conocen su identidad sexual de forma precisa y verdadera. De alguna manera, ¿cómo va a estar mintiendo un niño, no? O sea, tiene que ser un hombre realmente, aunque diga que no, tiene que ser. Niños con 3 años, ¿no? Que sus padres observan que jugaban con Barbies y eran niños, ¿no? Entonces ahí ya es que es una mujer realmente, porque ser de mujer es ser Barbie. ¿Qué pasa? Que todas ellas, las infancias trans, refuerzan y reproducen las prácticas de identidad, igual que el feminismo TERF, permitiendo la activación de las prácticas de consumo y finalmente el capitalismo. En un caso, una es una mujer por su sexo biológico, en otro caso es una mujer por su sexo vivido, pero en ambos casos mantienen la ficción política mujer. Claro. Alison Escalante, en su artículo Gender Nihilism, indica que las políticas de emancipación trans se basan en reforzar la identidad trans a través del diagnóstico o la autoafirmación personal. Por lo que, cita suya, hemos llegado a creer que existe cierta verdad interna del género por la que se debe mostrar un respeto divino.
Y continúa mencionando lo que más adelante profundizaremos. Dice, el yo, el sujeto, es un producto del poder. El yo, en yo soy un hombre o yo soy una mujer, no es un yo que trascienda a esas afirmaciones, que realmente sea mujer. No revela una verdad sobre el yo, sino que esa afirmación construye performativamente ser un hombre o ser una mujer. Hombre y mujer no existen metafísicamente, sino que son símbolos discursivos, sociales y lingüísticos que dependen de la historia. Por todo esto, tanto el feminismo TERF como el movimiento LGTB esencialista están cayendo en las prácticas de identidad que coinciden formalmente con las prácticas de la modernidad conservadora, reforzando la lógica capitalista. La naturaleza sería quien define las identidades y no los procesos de producción de subjetividad como defenderemos en este trabajo. Las administraciones, las estadísticas, las instituciones funcionan como si la discapacidad, la homosexualidad y la transexualidad existieran y habrían olvidado que son ficciones políticas, ilusiones, representaciones humanas, como diría Nietzsche, metáforas gastadas por su propio uso. Helen Hester, representante del movimiento xenofeminista, afirma que debemos aspirar a un futuro en el que las diferencias sexuales no conduzcan a diferencias identitarias, lo cual solo podría conseguirse mediante la desnaturalización del sexo. Vale. Una vez superadas las prácticas de la identidad, será necesario despojarse de todas las identidades naturales para poder realizar prácticas de libertad. Ya, ni prácticas de consumo ni prácticas de identidad, sino prácticas de libertad, que sean resistencias efectivas al sistema capitalista. En el próximo apartado nos proponemos establecer que las identidades mujer y trans, así como las de hombre, homosexual, biomujer o heterosexual, no son identidades naturales. Ya hemos mostrado cómo el feminismo dice que sí son identidades naturales, nosotros vamos a enseñar que no lo son, sino que son producidas en contextos de regímenes de poder. Bien, vamos a la parte 4 del trabajo, al epígrafe 4, los regímenes de producción de identidad. A continuación observaremos cómo se producen las identidades sexuales en los distintos regímenes de poder, así como las tecnologías de producción empleadas para ello. Partiendo de la distinción que realiza Michel Foucault en Vigilar y Castigar entre sociedades soberanas y disciplinarias, Paul B. Preciado analiza cómo se origina la subjetividad e identidad sexual en la contemporaneidad, proponiendo otro modelo de sociedad. ¿Cuál? El farmacopornográfico. Entonces nosotros vamos a unir los tres sistemas. El soberano, vamos a analizar el soberano, el disciplinario y el farmacopornográfico. Y vamos a entender que todos los regímenes de producción utilizan dos herramientas para construir subjetividades, que son las tecnologías de producción y los dispositivos de verificación. Las tecnologías de producción son un conjunto de técnicas, discursos, espacios, herramientas, prácticas políticas, culturales, epistemológicas, científicas, farmacológicas, económicas, mediáticas, es decir, un conjunto de prácticas que producen identidades, normalidad y subjetividad. Y los dispositivos de verificación son técnicas, también discursos o aparatos que sirven para mostrar la condición de veracidad de algo. Es decir, es el marco, los dispositivos de verificación son el marco sobre dentro de lo cual algo es verdadero o algo es falso. Voy a poner un ejemplo que luego lo desarrollaré. Los dispositivos de verificación en la época premoderna, en la época medieval, eran teocráticos. Es decir, todo lo que estaba dentro de lo religioso era verdadero, lo que no era falso, ¿vale? El tránsito de un régimen de poder a otro va a ocurrir cuando haya una revolución tanto en las tecnologías de producción como en los dispositivos de verificación, porque se cambiará el modo de producir subjetividades y de producir verdad. Van muy relacionados la producción de la verdad y la producción de la subjetividad, porque la subjetividad sí o sí tiene que ir alineada con los dispositivos de verificación. Tiene que de alguna manera reproducir su verdad, ¿no? Algunos ejemplos de estos dispositivos y tecnologías de producción son los siguientes. Ya veremos en los diferentes regímenes, ¿no? La guerra, las armas, la cocina, la familia, el voto, la vista del médico, la Viagra, la píldora, la Biblia, la cirugía estética, el cine romántico de Hollywood y un largo etcétera. Bien, las tecnologías de producción y los dispositivos de verificación lo que dan lugar es a identidades, ¿no? Nosotros vamos a centrarnos en las identidades sexuales, que van a ser respectivamente, según cada régimen de producción. El régimen de producción soberano va a producir las identidades hombre-mujer. El régimen de poder
disciplinario va a producir las identidades homosexual-heterosexual. El régimen de poder fármaco-pornográfico va a crear las identidades biohombre-biomujer, hombre trans, mujer trans, ¿vale? Entonces, vamos a mirar rápidamente cada uno de los regímenes. Seguimos a Foucault en el régimen de poder soberano, entendiendo que es el que consiste en una estructura de poder vertical, de dominación, imposición y obligación. En el régimen soberano, quien ostenta el poder es aquel que tiene la capacidad de someter y dar muerte al resto de los cuerpos del conjunto social. El propietario de las tecnologías de la muerte será aquel con la potestad legítima y reconocida de dominar, someter y matar a súbditos, enemigos, civiles o familiares. A través de la guerra, la ley, el destierro, el encierro, la domesticación, la agresión, la tortura o la muerte. Estas tecnologías las llama Achille Mbembe necropolíticas, ¿no? Entonces, las identidades sexuales que surgen de este tipo de régimen de poder son las identidades sexuales de hombre o masculinidad, que son aquellos que poseen las tecnologías de la muerte, y de feminidad, que son aquellos que son dominados por las tecnologías de la muerte, ¿no? ¿Qué pasa? Que hoy en día el régimen de poder soberano no existe prácticamente en ninguna sociedad, pero sí que ha quedado la identidad sexual hombre y mujer, que sigue de alguna manera o bien poseyendo ciertas tecnologías de la muerte, o bien tiene esa herencia histórica de asumir la dominación sobre las mujeres, ¿no? Vale, vamos a pasar ya al régimen de poder disciplinario. El régimen de poder disciplinario llega con la llegada de la modernidad, es decir, a partir del siglo XVII, concretamente con la revolución científica que inicia Copérnico en el siglo XVII, que transforma los dispositivos teocráticos propios del régimen soberano, en el que el rey, el padre y Dios mandaba e imponía su voluntad violentamente haciéndose valer de las tecnologías de la muerte, se transforma en dispositivos científico-técnicos que determinan que lo verdadero va a ser aquello que es conocido por la ciencia. ¿Qué pasa? Que a partir de aquí la sociedad disciplinaria ya no mata, violenta, encierra a los cuerpos. O sea, bueno, encierra sí, pero bueno, ya no los destierra, perdón, sino que los controla. Controla su manera de ser y los produce como normales o anormales. ¿Qué pasa? Que ahora los cuerpos masculino, femenino, existen como sustancias independientes, ya no es que el masculino sea el que domine y el femenino sea la ausencia del masculino o el dominado, sino que ahora existen hombres y mujeres que realizan prácticas normales o perversas, normales o anormales, o que tienen un cuerpo normal o anormal, y eso lo mide la ciencia. Entonces, lo mide la ciencia y se disciplinan a esos cuerpos anormales en lugares disciplinarios, la cárcel, el hospital, la escuela, lugares concretos del hogar, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son las identidades sexuales que surgen en el régimen soberano? Ya lo hemos dicho, la homosexualidad como la práctica anormal destinada a ser corregida, y la práctica heterosexual, que es la normal porque tiene como finalidad reproducir el cuerpo social y reproducir la especie y el capitalismo también, básicamente. También, además de los homosexuales, también se han perseguido los intersexuales, los monstruosos, y también los que practican ciertas prácticas anormales como la masturbación o la sodomía, que no tienen como finalidad la reproducción. Se pueden alinear perfectamente las tecnologías, las identidades que surgen del régimen soberano con las del régimen disciplinario. De hecho, así lo son, hombres homosexuales. Bien, el régimen de poder fármaco-pornográfico. Este surge a partir de la Segunda Guerra Mundial con la llegada del neoliberalismo. Es decir, nos situamos en el momento de esta parte del trabajo, ¿no? Y aquí, de alguna manera, se utilizan técnicas diferentes, y esto ocurre una revolución, de nuevo también, de los dispositivos de verificación. Ya no se utilizan en dispositivos de verificación teocráticos y no solamente científico-técnicos, sino digitales o de digitalización de la propia ciencia, ¿no? Entonces, se cambian las tecnologías de producción, ya no son ni los lugares, como por ejemplo eran el hospital,
el psiquiátrico, la cárcel, pero tampoco son las tecnologías soberanas como era la muerte o la tortura, sino que ahora están alineadas con los dispositivos de verificación digitales, ¿vale? Y las tecnologías que producen subjetividad son las representaciones mediáticas, es decir, Internet, por ejemplo, y la farmacología, las pastillas, ¿no? Así que, por ejemplo, los fármacos que consumimos y los medios de comunicación que percibimos construyen nuestra identidad. Viagra, minoxidil, televisión, cine, pornografía, TikTok, Reddit, Twitter, etcétera, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, y esto es muy interesante, ¿no? Las identidades que surgen son las identidades o bien producidas quirúrgica, farmacológica y representativamente, que son de la identidad natural, es decir, serían las hombres o mujeres trans, o las que no son producidas, sino identidades biohombres, biomujeres o mujeres cis o mujeres u hombres cis. Es decir, hombres naturales u hombres trans. Mujeres naturales o mujeres trans. Esta es la identidad que no surge, no existe en la Edad Media, no existe en la modernidad, sino que empieza a existir a partir de la ampliación del mercado farmacológico en el mundo, ¿no? ¿Qué pasa? Que esta distinción entre hombres bio y hombres trans determina que se perpetúa un poco la lógica de la normalidad y los normales son los bio hombres y los perversos son los hombres trans. Es decir, cada régimen de producción normalmente tiende como esto a dominar a ciertas identidades y a normalizar a las dos, a naturalizar a las dos y a dominar a una sobre otra. Lo que nosotros decimos, y esto es muy interesante, es que tanto las identidades bio como las identidades trans son identidades producidas tecnológicamente por los microfármacos y demás. No solamente los trans, sino también los bio, ¿vale? Y esto además ha terminado de realizarse con la llegada del COVID-19, que a lo que ha hecho ha sido expandir todavía más la identidad digital los dispositivos de verificación digital y nuestras identidades con este telecuerpo que habíamos nombrado antes, ¿no? Porque ahora, digamos, esta extensión de la vida a reuniones telemáticas, uso cotidiano del teléfono móvil, sedentarismo, precarización del tiempo de ocio, teletrabajo, streaming, nos configura como telecuerpos cuya identidad es producida tecnológicamente, ¿no? Además, nosotros somos, como telecuerpos, adictos a esta forma de subjetividad, ¿no? Bueno, hemos visto cómo dentro de cada régimen de poder se utilizan unas tecnologías y unos dispositivos para producir identidades sexuales. Hombre-mujer, heterosexual, homosexual, biohombre o hombre trans, ¿no? Bueno, vamos a la última parte de la parte. Vamos al último epígrafe de la parte, que es si se puede resistir a los regímenes de poder. ¿Cómo se puede resistir efectivamente dentro, no? Bueno, tenemos que señalar primero que cada régimen de poder tiene como clara intención perdurar en el tiempo, reproducirse y reproducir la estructura de dominación que en él hay, que en él existe. Para eso lo que hace es producir las identidades naturalmente, como si estuvieran allí antes de haber sido producidas. O sea, no es que la identidad hombre o mujer se haya producido por las técnicas soberanas, por las tecnologías de producción soberanas, no, sino que ya estaban allí, ¿no? O no es que los hombres trans o mujeres trans se produzcan con las tecnologías farmacopornográficas, sino que ya estaban allí, ¿vale? Lo que vamos a decir nosotros es que la forma de liberarse de las prácticas de identidad, para no caer en la espiral y en la lógica capitalista, sería a través de la desnaturalización de las identidades. Entendemos que esto puede ser problemático porque que ahora de pronto pasemos a desnaturalizar la identidad mujer significaría en algunos casos un problema para ciertos análisis de la violencia de género. Por eso entendemos el concepto de Gayatri Spivak, que es el del esencialismo estratégico, que sería asumir provisionalmente una definición natural y esencial de las identidades oprimidas para analizarlas y buscar una regulación de su vida, de su calidad de vida, pero siempre momentáneamente y provisionalmente, teniendo cuidado que no se mercantilice para después desnaturalizarlo. Pero ¿qué pasa? Que esto es muy riesgoso y de hecho actualmente hemos visto que el feminismo TERF y el movimiento LGTB esencialista ha terminado por este esencialismo estratégico, por llevarlo a
por terminar cayendo en prácticas de identidad, prácticas de consumo y activación del capitalismo, ¿vale? Bueno, entonces nosotros vamos a proponer una desidentificación de estas identidades naturales. No entenderlas como que son naturales, sino asumir que son, sino que son producidas por tecnologías de poder, ¿vale? Tecnologías de producción. Hay que saberse producido, ¿no? Para esto es necesario construir y partir de una nueva ontología. No nos va a servir ni la ontología escolástica, ni la ontología moderna, ni la ontología posmoderna. Nos va a servir una en concreto que nos va a dar esa oportunidad de deducir a un nuevo sujeto político que va a ser el que, desde el que se realicen las prácticas de libertad adecuadas, como la desidentificación, y así poder resistir a las prácticas de identidad y a las prácticas de consumo y no activar el capitalismo. Esta nueva ontología provendrá de los nuevos materialismos posthumanistas, principalmente de Rossi Benedotti y de Karen Barat, que veremos en la siguiente parte.